Comenzaremos el programa, como todas las noches de domingo a las 9:30 de la noche. Hablamos de política nacional e internacional, aquí en su programa de Los libros son de todos. Bueno, esperemos que la gente vaya entrando. Y bueno, nosotros hablar lo nuestro. Como todas las noches, les voy a hacer como un resumen de lo que ha pasado esta semana. Veníamos de la realización de un cabildo, ¿no se acuerdan? El domingo pasado hubo una convocatoria a un cabildo y finalmente se realizó, creo que fue el martes, ¿no? En el Alto. Creo que ya fue el último cabildo que se hizo hasta ahora. De la COP apareció Argollo, ¿no es cierto? Porque se pedía, ¿no? La semana pasada el pedido era que levanten la orden de aprehensión contra los dirigentes. Al parecer sí se hizo. Argollo apareció, pero desde esa vez no ha vuelto a aparecer, ¿no? Y luego ya el miércoles tuvimos el tema de la toma del pozo petrolero en Santa Cruz, ¿no es cierto? Y bueno, eso también fue resuelto por las Fuerzas Armadas de manera casi inmediata. Hubo la toma, pero después se salieron los que habían tomado y básicamente veníamos con eso. Hubo una denuncia de que el gobierno está gastando 68 millones de bolivianos en gases lacrimógenos. Luego tenemos también el mismo miércoles el tema del cambio, ¿no es cierto? Entra Ernesto Justiniano como ministro de Defensa. Y bueno, sale también la ministra de Educación, creo que no hay todavía reemplazante de ese ministerio. Y empiezan también a haber detenciones, hay detenciones de dirigentes, no Argollo, pero otros dirigentes empiezan a ser detenidos aquí en La Paz sobre todo. El jueves tenemos este tema de Pete Hegseth, que es el secretario de Guerra de Estados Unidos, el cual manda un comunicado en el cual apoya a Bolivia y dice que no van a aceptar que ningún gobierno o ningún golpe de narcoterrorismo se implante en América Latina. Entonces hay esa comunicación que hoy día Paz también ha retuiteado y dice que están respaldados por Estados Unidos, ¿no? El gobierno de Paz. Finalmente el gobierno hace, porque la semana pasada se había anulado ya la ley COPA, que era la ley del estado de excepción, y esta semana el gobierno manda hacia el Senado su propia ley de estado de excepción, la aprueba el Senado y hoy día la ha aprobado la Cámara de Diputados y estaría ahora en manos del presidente otra vez para ya promulgarla. Luego tenemos otros episodios como por ejemplo el tema de Río Abajo aquí en La Paz, donde hay un desbloqueo, muchísima gente que va a sacar verduras y a comprar verduras ahí en Río Abajo. Hay ese tema que también se especula de que haya sido por el hecho de que la hija de Paz tenía que graduarse en el colegio o tenía un acto o algo ahí en el colegio Calvert. Y finalmente lo más grave que también se dio ya el miércoles, me parece que es o el jueves o el miércoles me parece que fue, que él lanza un video de TikTok en el que dice que la gente debe ir a desbloquear junto con el ejército, ¿no? Inmediatamente lo baja, luego al día siguiente el vocero trata de dar una explicación absurda totalmente, pero el resultado de eso es ayer cuando en Santa Cruz se va el ejército y la policía junto a civiles, supuestamente de la Unión Cruceñista, y empiezan a tratar de desbloquear, que no se logra desbloquear, pero hay esa participación flagrante de civiles a favor o protegidos por la policía y el ejército para desbloquear, que creo que es lo más grave que ha pasado esta semana, realmente es terrible. Y bueno, en esas estamos, el tema no se ha desbloqueado, tal vez haya muertos, heridos hay de ambos lados, y heridos de gravedad, de bala. Entonces estamos en esa situación y en un ambiente también de mucha de detenciones de gente. Hoy día también se han detenido algunos miembros dirigentes de la COP aquí en La Paz. Entonces hay detenciones que está haciendo el gobierno
Y bueno, como digo, lo que ha pasado en la Asamblea es que se está aprobando la nueva ley de estado de excepción. Prácticamente el gobierno tendría todo para ya dictar un estado de excepción prácticamente. Y, y estamos viviendo en esos momentos. Parecería que la fuerza, digamos, del pueblo para hacer los bloqueos estaría disminuyendo. Sin embargo, aquí en La Paz siguen los bloqueos, en otras áreas rurales, en otros caminos, en Potosí, en Oruro, en Cochabamba, siguen los bloqueos. Pero hay algunos, por ejemplo el de Caranavi, que ya se ha resuelto. Entonces, y aquí en La Paz seguimos con la escasez de alimentos, seguimos con la escasez del combustible y todo eso, ¿no? Pero el gobierno tampoco muestra señales de fortaleza, más bien esto como por ejemplo que los civiles hayan ido a desbloquear también es una señal de debilidad, ¿no es cierto?, del gobierno, y además que no haya podido desbloquear en realidad San Julián, que también es el otro tema. Así que en eso estamos, compañeros. No sé, Arturo, después Israel. Arturo, ¿cómo has visto esta semana? Gracias por el resumen, Javi. Muy certero. Efectivamente, seguimos con la tensión. Como señalas, hay una situación no clara de a qué lado está yendo las fuerzas, ¿no? Si es el gobierno el que está logrando un desgaste mayor en los movimientos sociales movilizados, o al revés, es el gobierno el que está perdiendo, está en un desgaste muy fuerte, y son los movimientos sociales los que han logrado eso. De hecho, el desgaste es mutuo, ¿no? Pero esto tiene que, en algún momento, tiene que reventar la situación, tiene que resolverse por un lado o por el otro. Lo que he señalado primero, ¿no? El famoso video, que yo lo veo como un inicio de un punto de quiebre. No, y como tú has dicho, no ha habido hasta ahora ninguna aclaración respecto a lo que ha salido, una aclaración de verdad, ¿no? Después de eso no he vuelto a ver al vocero Gálvez, ¿no? Tal vez me equivoco, ¿no? Pero no he vuelto a verlo al vocero Gálvez. De hecho, tampoco ha dicho nada el gobierno respecto a las agresiones de militantes de un grupo llamado Resistencia Ciudadana o Civil Paceña, que escupieron a una mujer de pollera en las puertas de la FELCC. Entonces el silencio otorga, y estamos entendiendo dónde va. Y el mejor ejemplo es lo sucedido ayer en San Julián, que tenemos el dato de 19, por lo menos sabemos que son 19 heridos. Y viene lo que tú has dicho, ¿qué hacen ahí civiles? Segundo, ¿qué hace ahí el ejército si solamente se tienen que mover en caso de que es rebasada la policía? ¿Y qué hacen los civiles manipulando explosivos? El artículo 141 Clinker del Código Penal establece que es un delito si no tienes la autorización correspondiente, manejada controlada por la policía con registro correspondiente y solo para actividades lícitas: minería, construcción, demolición, cacería. Estamos ya en los prolegómenos, posiblemente, espero que no, de un estado, de una situación de terrorismo de Estado. Ahora, con lo que has señalado, tenemos ya la promulgación por el legislativo de la nueva ley que regula una posible aplicación del estado de excepción. Falta que la promulgue Rodrigo Paz y que decrete un estado de excepción en el caso que sea, ¿no? Como tú señalas, y yo también lo creo, hay un principio que dice Anton Chekhov, el escritor ruso, que se aplica en derecho, en política y en literatura. Si sacas una escopeta en el primer acto, en el segundo acto la tienes que disparar. Si estás haciendo una ley para estas características, que es muy probable la quieras utilizar, ¿no? Yo lo que veo, tratando de ser lo más sintético posible, es que primero ha intentado en algún momento el gobierno generarse una base social en la calle que no la ha conseguido. Entonces solo tiene el elemento formal de la base de haber sido un gobierno democráticamente elegido, pero cuya legitimidad ha desaparecido. Entonces esa base formal se traduce materialmente en el monopolio de la fuerza que tiene el Estado, el monopolio de la violencia, que es las Fuerzas Armadas y la policía,
¿no? La utilización de estos. Y siguiendo buscando algún tipo de legitimación, ¿no? Sin lograr entender al país, que es la clásica tara de la oligarquía boliviana, busca una legitimación externa con la manifestación del Escudo de las Américas, con el tuit de Hexet, ¿no? Buscando que eso le genere alguna forma de blindaje de legitimidad, ¿no? Yo sé que ya hemos dicho esto antes, pero quizás esta sea una semana decisiva. Sí, sí, Arturo. Así es, ¿no? Ahorita estamos en un momento así, decisivo y quiebre, como has dicho vos. El tema de paz, llamando a la gente a desbloquear, yo creo que eso nunca se ha visto en la historia de Bolivia y es tremendo. A Israel te toca, pero mira, la gente está preguntando, Evet Lin pregunta, ¿no? ¿Creen que renuncie? ¿Creen que sí renuncie? Dice Evelyn. A ver, Isra, no sé si le podrías contestar a Evelyn. ¿Crees que renuncie? Ok, un saludo a Arturo, Un saludo. a tu persona igual, Javi. Bueno, qué interesante lo que está pasando en Bolivia. Yo lo veo desde el punto de vista incluso subjetivo, ¿no? Mi vida misma, soy un viajero constante, entonces conozco los pueblitos que van desde La Paz, por ejemplo, al altiplano, hacia Oruro, hacia el sur. Y recorro bastante igual hacia la región yungueña, que es donde estoy yo, ¿no? Entonces, en mi vida cotidiana puedo ir viendo cómo se está dando esta situación. Estuve hace una semana en La Paz y bueno, la cara de los paseños está realmente muy de mucho estrés, ¿no? Mucha preocupación, mucha tensión. Es lo que yo sentí al verlos. Eh, lo que pregunta la amiga, pues, ¿creen que renuncie? Creo que es lo que se va a responder como indican ustedes en estas horas, semana, porque estamos llegando a un punto, digamos, de decisión. Hoy escuchaba yo Radio Causachuncoc de Evo Morales, ¿no? Entonces, más o menos lo que dijo Arturo, que habla del terrorismo de Estado, en ese sentido se ha manifestado, ¿no? Evo. Y, y lo que me llama la atención, que es un lugar que no conozco, es San Julián. Cómo han hecho una gran resistencia, tremenda resistencia, ¿no? Entonces, lo cual me hace un poco ver hasta dónde va a ir la fuerza del Estado para poder imponerse, ¿no? Al final, un Estado siempre tiene el ejercicio de la violencia física legítima, está legitimado por la vía formal su actuar. Entonces, me genera duda todavía viendo, digamos, las dos alforjas, tanto, digamos, desde los que son pro bloqueadores, no sé cómo llamarlos, porque hasta en la tarde igual Evo Morales se ha referido a este grupo como que los han tildado de narcoterroristas, ¿no? Entonces es como un calificativo y no se les dice mucho ni socialistas ni comunistas, sino narcoterroristas, y es como una etiqueta, digamos, que se les ha puesto, ¿no? Entonces, de ese grupo, ¿qué posibilidad tienen de prevalecer? ¿Y qué posibilidad tiene el Estado también de imponerse? El gobierno en sí, ¿no? El gobierno. Entonces, estamos... Ahora, no sé cómo lo ven ustedes. Por ejemplo, yo creo que los ciudadanos, es decir, los habitantes de las ciudades también, la gente ahí está con criterio dividido. No es que hay una uniformidad que culpe al gobierno o que culpe todos a los bloqueadores, sino que hay criterios divididos. Y desde mi punto de vista subjetivo, mira, por ejemplo, yo tengo trabajadores con los cuales que me ayudan, entonces ellos escuchan mucho la red Yungas, ¿no? Entonces la red Yungas es un poquito de una tendencia más más pro a los bloqueadores, ¿no? Entonces llama a veces a la gente, y aunque en el sector de Yungas no se ha dado los bloqueos con una
de una manera masiva, pero también puede explotar. O sea, es una cuestión de peligrosa, no es tan categórico y estamos ahí las personas, algunos que como que decimos ya basta de bloqueadores, ¿no? Y otros que dicen, pero ¿por qué no renuncia el Paz? Entonces creo que la fuerza se va a medir en estos días y vamos a ver quién prevalece y la ciudadanía, pienso que el resto, los que somos más pasivos o que queremos en sí ya vivir, ¿no? Nuestras vidas cotidianas, vamos a tener pues que seguir al más fuerte. ¿Cómo lo ves vos? Eh, sí, lo que acabas de decir, ¿no? Seguir al más fuerte. Yo creo que sí, ¿no? Creo que somos así. Mucha gente en el país sigue al más fuerte. En cuestiones electorales se ve eso mucho, ¿no? Tú tienes que aparentar como candidato fortaleza, ¿no es cierto? Fuerza de carácter, fuerza en tus ideas, en tus criterios, ¿no? Por eso, por ejemplo, gente como el Doom, ¿no? Voy a cerrar todo, ¿no? Ese tipo de lenguaje atrae a la gente, entonces es verdad, ¿no? La gente al final se va por el que tiene más fuerza, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, claro, el presidente Paz tiene la fuerza del Estado, las Fuerzas Armadas, la policía, pero en realidad él como persona refleja muy poca fuerza precisamente, ¿no? Muy poca autoridad, ¿no es cierto? Entonces ese es un gran problema de este gobierno, que no tiene prácticamente autoridad, ¿no? Y eso se refleja precisamente en llamar a la gente, porque claro, dice, vayan a desbloquear, ¿no? Y eso lo que hace es fortalecer, yo creo, los bloqueos, porque lo que creo que ha pasado en San Julián es que han visto que una gente que decían que estaba medio drogada, medio borracha, ha venido a violentar el pueblo, incluso a entrarse a las casas. Entonces una cosa es que te enfrentes con la policía o las Fuerzas Armadas, pero otra cosa es que te enfrentes con gente X que parecen maleantes, que vienen a tu casa a saquear, ¿no? O a matar, o a pegar, o a golpear, vienen con violencia. Entonces ahí hay una respuesta mucho más, yo creo que incluso que si solamente fueran las Fuerzas Armadas o la policía. Porque bueno, al final de cuentas las Fuerzas Armadas y la policía tienen autoridad legalmente, digamos, tienen una cierta autoridad, pero gente. Entonces yo creo que eso que están haciendo, que creo que es fruto de los nazis de la Unión Juvenil Cruceñista y del gobierno que promueve eso, es totalmente contraproducente para la pacificación o que se desbloquee, ¿no? Porque va a generar mucha más respuesta. Y lo que yo ponía en el arte que puse para este programa, va a generar una guerra civil, porque eso sí puede generar una guerra civil, ¿no? El meter a personas civiles a desbloquear, a enfrentarse, eso sí puede generar una guerra civil, ¿no? O generar mucha más violencia, ¿no? Otra cosa que hay que ver es, yo digo, ¿por qué duran tanto? Son 30 y tantos, más de un mes de días de bloqueo. ¿Por qué pasa eso? Yo creo que la explicación de eso no puede ser que solamente, no sé, los cálculos que hacen 5.000, 10.000 personas están bloqueando en todo el país. Pero es que no son solamente 5.000 o 10.000 o las que sean personas que están efectivamente en el lugar bloqueando. Es que hay mucha gente que no está bloqueando, pero que se está aguantando las restricciones y un montón de cosas porque está de acuerdo con los bloqueos. No va a ir a bloquear, pero está de acuerdo. Y entonces se mantienen callados, se mantienen en un segundo plano. Es como cuando antes decían, ¿no? Hay un voto oculto para Evo Morales, por ejemplo, ¿no? Que cuando se hacían las encuestas, el porcentaje de gente que decía que iba a votar por Evo Morales era menor, y cuando llegaban las elecciones era mucho mayor. ¿Por qué? Porque mucha gente no quería decir que iba a votar por Evo Morales, ¿no es cierto? Porque a través de los medios de comunicación, de Unitel y de Red 1, te están diciendo constantemente que votar por el Evo Morales es votar por el narcotráfico y todo eso, entonces tú no dices, pero en el momento de votar lo votas. Yo creo que hay algo así también ahorita. La gente no dice que está a favor de los bloqueos porque todo el mundo le está diciendo que es todo lo peor, ¿no? Estar a favor de los bloqueos. Entonces no lo dicen, pero es que hay una aceptación tácita, digamos, de esa situación. Entonces ahí hay que encontrar la explicación, yo creo, de por qué esto dura tanto, porque si fueran unas pocas personas, solamente las personas que están bloqueando las que generan todo esto, no creo que duraría tanto, ¿no es cierto? Y luego el tema del narcotráfico y todo eso es seguir el libreto de Estados Unidos, porque ese es el libreto, lo que ha dicho Pete Hegseth es el tema del narcotráfico.
lo que ha usado Estados Unidos para ir en contra de Venezuela es el tema del narcotráfico. O sea, el tema del narcotráfico es la bandera de Estados Unidos para ir en contra de todos los países de Latinoamérica cuando tengan que hacerlo. Entonces lo va a usar contra Bolivia. Y este gobierno es tan débil que tiene que usar el libreto que le mandan desde Estados Unidos para decir eso y para ir en contra de la gente que se está movilizando. Yo creo que esa es la explicación, ¿no? No sé cómo lo ves. Bueno, aquí también nos están diciendo, a ver, exacto, así es, ¿no? Dice, este gobierno es clasista e incompetente. ¿Qué más dice? Hay gente que por miedo no sale, pensar diferente ahora es sinónimo de masista, dice. Sí, efectivamente creo que es así. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, el tema de que, claro, al final de cuentas sale más perjudicada la gente. Arturo, ¿cómo ves esta situación? Mira, me gustaría tocar este punto, que es un análisis que se hizo ya desde ayer. Muchos seguimos sintiendo eso y es cada vez más común esa sensación de que volvemos al 2003 o los primeros años del siglo XXI, del 2000 al 2005 aproximadamente. No, Jorge Richter decía que probablemente estamos ante el último gonista o el intento de revivir el gonismo, que es la síntesis de la aplicación de la política neoliberal en Bolivia a través de lo que fue la democracia pactada, ¿no? MNR, ADN, el MIR de Jaime Paz Zamora, también entraron CONDEPA, NFR y hasta UCS estuvo dando vueltas por ahí en esa época en que éramos relativamente más jóvenes nosotros, ¿no? Por la mirada que efectivamente tiene un gobierno, una administración que está totalmente desconectada de las grandes mayorías. Lo que tú dices, y lo escucho, ¿no? Las posibilidades de una guerra civil o una ruptura social violenta muy fuerte están cada vez más cerca. No sé si podríamos hablar de una guerra civil, porque normalmente la oligarquía boliviana y la que se considera clase media, en un país donde la clase media es mínima y es la clase media más débil de América Latina, es pobre en comparación con las clases medias de otros países, la boliviana, es minoritaria. La clase media es minoritaria, entonces para el tema de números, no sé si tiene la suficiente fuerza. La tiene cuando recurre a las Fuerzas Armadas, policía, ejército. El mejor ejemplo es el 2019, donde el quiebre se da cuando la policía se amotina y las Fuerzas Armadas piden la renuncia de Morales. Y ahí terminan de ganar la calle y sucede lo que hemos visto en el 2019, el golpe, las masacres de Sacaba, Cata, Pedregal. ¿No? Entonces, estamos llegando a ese punto porque, como señalé el anterior domingo, está cada vez más claro. Ya varios intelectuales y analistas están mencionando, están saliendo al flote porque es estrictamente necesario verlos y hablarlos. Los problemas estructurales de creación de Bolivia como país, como Estado en 1825, la República Bolívar, todo lo que ahora ha sido el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, esos elementos que ahora es el momento de verlo, como en el tratamiento psicológico, en algunos, creo que el gestáltico sobre todo, van llegando poco a poco por rodeo al meollo del trauma psicológico, de los problemas que generan la situación psicológica del paciente. Bueno, lo mismo se aplica socialmente a un país. De rodeo poco a poco, como sacando las capas a una cebolla, están saltando los problemas de fondo de la estructura de este país que constantemente está en crisis. Como dice Israel, la gran mayoría de la gente quiere tener una vida normal. Efectivamente, es lo más normal y lo más legítimo posible, ¿no? Entonces se acomodarán a la situación siempre y cuando esa situación les asegure un mínimo de una vida normal, un proyecto de futuro a mediano plazo, recursos para tener una vida, para que sus hijos puedan proyectarse a futuro, todo eso, ¿no? Lo que es una vida mínimamente normal con un proyecto de vida. Pero ahora ya no tenemos ni eso, ¿no? Ya sea por los bloqueos, ya sea por por la política del gobierno, todos los bloqueos son una consecuencia, todo eso la estamos pasando mal.
porque como en un cuento que se dice, se ha metido la basura debajo del tapete mucho tiempo y ya está hediendo, no se puede mantener el polvo ahí, hay que sacar y limpiar las cosas, ver los problemas de frente a nivel social. Exacto. Sí, sí, hay mucho de eso. Ahí, a ver, quiero también ver lo que está diciendo la gente. Bruno dice, yo le contestaba él me hablaba de Cerimedo, este asesor, y le decía, claro, los asesores nos está conectando el gobierno con los intereses transnacionales. Y él me dice, claro, y no conectan con nuestra realidad socioeconómica, ¿no? No saben cuál es nuestra realidad socioeconómica. Y de ahí parte, pues, estas ideas, ¿no? De paz, que esta semana también firmó una ley para dotar de luminarias y losetas a El Alto, ¿no? Cuando todo el mundo sabemos que ese no es el problema, ¿no? Nadie está pidiendo luminarias y losetas en El Alto, ¿no? Pero pasa eso, ¿no? Y bueno, y luego está, bueno, ahí están también comentando el tema del narcotráfico, ¿no? De que se está pagando a gente. Yo, obviamente, yo no podría decir si les están pagando o no les están pagando, pero veo que todos los bloqueos en general, la gran mayoría son en los caminos, en el área rural. Entonces, yo creo que en el área rural hay es diferente que en la ciudad. En la ciudad tenemos que salir a trabajar todos los días y no ganamos, no comemos. En cambio, en el área rural yo creo que es un poco diferente y no hay esa necesidad tan acuciosa día tras día de estar trabajando porque viven de otra manera, es otra manera de vivir y están en su propio lugar y ahí nomás bloquean, no tienen que ir a otro lugar a bloquear. Entonces, no sé, creo que es diferente, además que hay por turnos, etcétera, ¿no? Hay formas de hacerlo, ¿no? Entonces, no sé si tanto hay ese pago desde el narcotráfico y qué tanto el narcotráfico realmente pueda pagar para que se pare un país, ¿no? Además que el narcotráfico a mí me parece que ya ha permeado el Estado desde los años 70 hasta ahorita. El Estado ya está permeado por el narcotráfico. Todos los gobiernos, sean de derecha o de izquierda, todos están permeados por el narcotráfico. Entonces, pensar que los narcotráficos realmente dude de que este gobierno vaya a atacar sus negocios. Estados Unidos es el principal país que está a favor del narcotráfico. Hay que entender, o sea, si no entendemos eso, vamos a pensar es como si estuviéramos pensando en un cuento de hadas, ¿no es cierto? En que Estados Unidos está en contra del narcotráfico y es el gran campeón. No es así, ¿no es cierto? Para nada. Es solamente ellos hablan del narcotráfico, pero es un pretexto para atacar otros países, pero en realidad los principales países productores de cocaína son Perú, Colombia y Bolivia, desde hace 50 años o más. Y Estados Unidos está en la lucha contra el narcotráfico, entre comillas, desde ese tiempo. Y nunca ha pasado nada. Y en esos países ha habido gobiernos de derecha, en Colombia ha habido gobiernos de derecha años, en Perú también, aquí también. Nunca ha terminado la producción de cocaína. Entonces, pensar que Estados Unidos realmente va a atacar el narcotráfico es absurdo, ¿no? Y entonces, pensar que los narcotraficantes están realmente preocupados de que este gobierno funcione porque les va a afectar, dudo mucho, ¿no es cierto? Dudo mucho. Precisamente hablemos de las narcomaletas que están poniendo ahí, ¿no es cierto? También, y otros casos, ¿no? Gente llevando dinero, etcétera, ¿no? Avionetas y todo eso. Es muy probable que hasta el señor, los Justiniano, estos que están en el gobierno, tengan algo que ver con el mismo Paz, su padre, también tenía que ver con el narcotráfico. O sea que eso yo creo que no es tan así. Dale, Isra, ¿qué dices? Bueno, interesante lo que comentan también Arturo, tu persona y la gente también que escribe, ¿no? Creo que ese tema del conflicto boliviano se ha vuelto bastante llamativo, o bueno, exacto, a nivel internacional también se ha hablado bastante. Y es parte de incluso de una lucha no solamente boliviana, sino que trasciende, digamos, la región e incluso el mundo, creo. Entonces está bastante... el mundo está así, ¿no? El mundo está bastante extremo, hay líderes bastante radicales y parte de eso también la lucha de Bolivia, ¿no? Pero personalmente, mira, Javi, yo no soy fan de los sindicatos ni de los dirigentes sindicales en la actualidad. Parto yo siempre de un principio muy de querer apoyar siempre a la gente que hace bien las cosas.
Mira, por ejemplo, yo paso por la sede de la Federación Sindical de Mineros, creo que es en el Prado, ¿verdad? De La Paz. Mm. Y ese lugar son discotecas, ¿no? Entonces, me parece bastante polémico el proceder de los dirigentes sindicales y en general, ¿no? Creo que no son el ejemplo de persona, ni de líder, ni de nada. Entonces, supongo que ahorita las manifestaciones, tal vez más allá de esos tipos, están también teniendo esa legitimidad más profunda, digamos, de como dices vos, eh, no se conforman con los ETAs, alumbrado público ni nada, porque ellos tienen un objetivo mayor, ¿no? Que no tiene relación con aspectos, digamos, puntuales, digamos, que estén en el marco de lo cotidiano o de la necesidad común, ¿no? Sino tienen agendas muy grandes, por ejemplo, no quieren privatizar las empresas. Y también hay otro grupo que tal vez no sé en qué magnitud es, pero por ejemplo que sí, en un momento se ha hablado de que sí, más bien que se privaticen las empresas bolivianas. ¿Por qué? Por improductivas, porque solo han servido a estos dirigentes sindicales para hacerse de estas empresas, para hacer una mala gestión, digamos, es el discurso, ¿verdad? Y también porque solo han servido para cuotas de poder, no solamente para acomodar, digamos, generar clientelismo como práctica política, en acomodar a sus amigos, parientes, compadres, etcétera, ¿no? Y eso creo que es algo aborrecible desde mi parte, desde mi punto de vista. No apoyo eso. Pienso que tendría que haber, o sea, hay cosas bastante observables en ambos lados, ¿no? Y eh, por eso para mí, y tal vez hay, como te digo, un segmento de la población que no puede, digamos, realmente definir, más bien tal vez preferiríamos nomás que siga el gobierno y que más bien podamos crear una agenda y trabajar en función a ello. Entonces, son aspectos. Mira, yo esta semana me puse a leer un libro, no sé si conocías vos, Cuando solo reinacen los indios, de Sinclair Thompson. Sí, pero no Es le muy leí. interesante, ¿no? Mm. Y como habla del cerco, de la política aymara en la era de la insurgencia, siglo XVIII, entonces me estaba llevando a reflexionar muchos aspectos y a comparar, ¿no? Lo que estaba pasando también. Es un tema de larga data, ¿no? Y pareciera que se repitiera a lo largo de los siglos, todavía es un tema inacabado y resuelto. Sí, y eso creo que gracias, Isra, es también lo que estamos hablando, ¿no? Eh, la movilización es netamente política, en el sentido de que la demanda es sobre el gobierno. Lo que están demandando es que salga este gobierno y entre otros, no sabemos cuál, o que haya elecciones, ¿no? Pero es una demanda política en ese sentido, ¿no? Se trata sobre el gobierno, no es una demanda económica, no es una demanda social de los zetas, luminarias, etcétera. Además que toda movilización que hemos tenido como esta, como la del 2003, etcétera, las que han habido, las que hemos vivido en estos años, todas han sido políticas. No existe una movilización social como esta que no sea política. Todas son políticas. Yo no he visto nunca que se haya matado a la gente por, no sé, por cuestiones, eso, porque les pongan los zetas. No, la gente no, casi no sale por eso, ¿no? O si hace alguna protesta es muy corta, ¿no? Pero todas las grandes movilizaciones son políticas y con lo que tú decías, o sea, desde Tupac Katari, o sea, la guerra que hizo Tupac Katari no fue porque los traten bien, fue por tomar el gobierno y que se vayan los españoles y, como dices, ¿no? Como que para que reinen los indios, que fue lo que dijo Bartolina Sisa, me parece que dijo esa frase en el juicio que les hicieron antes de matarlos, que hablaban de que tenían que reinar ellos. Y luego lo mismo es Zárate Vilca. O sea, en la historia de Bolivia está llena de movilizaciones políticas para tomar el poder. Es eso. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿este gobierno, como cualquier otro gobierno, no sabía eso? Recién se está enterando de que las movilizaciones en Bolivia son políticas por cuestiones de gobierno. ¿Cómo se tienen que decidir las cosas? Como lo que tú dices, ¿no? No queremos privatizaciones, queremos estatizar todo. Esas son decisiones políticas y eso es lo que la gente reclama. ¿Y cómo es posible que el gobierno no sepa eso? Y
se lance a medidas sin ningún sentido, y cuando vienen los problemas su reacción es enlosetar y poner luminarias. Eso quiere decir que no está entendiendo nada de lo que es el país. Que creo que cualquiera que tenemos una cierta edad ya entendemos que es así el país y esas son las demandas que hay. Entonces, eso me parece clave, ¿no? Entender que las cosas sí son políticas. Ese es el problema. El problema de nuestro país es político, obviamente económico también, pero es como en un segundo plano. Lo que realmente mueve a la gente es el tema político, lamentablemente, ¿no? Y en el tema político está el tema de la democracia. Ahí decía una compañera que nos está viendo, yo quiero que termine los 5 años porque hay que respetar las normas democráticas, constitucionales, de que hay que respetar estos 5 años. Y el presidente habla mucho de eso, de que la democracia está en riesgo, y la democracia, como si todos estuviéramos detrás de la democracia. Yo quisiera preguntarles a ambos, y a los chicos también que nos están viendo, la gente que nos está viendo, ¿qué tanto es cierto eso, no? Hay que defender la democracia. Esta democracia que tenemos es buena, porque este gobierno, por ejemplo, que tenemos ahorita es un gobierno democrático, pero yo no veo que sea un buen gobierno. Entonces, ¿la democracia realmente es la respuesta de todos nuestros problemas o hay que reformar un poco la democracia para garantizarnos que sean mejores gobiernos? ¿Qué dices, Arturo? Respecto a tu pregunta, ¿no? Ya habíamos hablado el anterior domingo, ¿no? La democracia y la legalidad del proceso democrático, el resultado democrático, va de la mano con la legitimidad, ¿no? Podemos encontrar legalidad en muchos casos, pero la legitimidad está en duda o directamente no existe. Aquí voy a decir algo que tal vez a mucha gente moleste, pero es así. Lo sucedido con Evo Morales con el 21F es un caso de legalidad donde se pierde la legitimidad, ¿no? Lo que puso en juego Morales ahí y el MAS del 21F fue su legitimidad. La puso en juego, como en un juego de póker lo pierde, y por vías legales, no legítimas, pero legales, genera las triquiñuelas correspondientes para volver a ser candidato, pero le da el pretexto es perfecto para unificarse una oposición que ya históricamente es antiindígena, no creyéndose blancos, todo eso, y con esto más tiene el pretexto perfecto, más lo de Gabriela Zapata, todo, sabemos lo que ha pasado en 2019. Si se dan cuenta, lo mismo sucede acá. Tenemos un proceso democrático efectivamente ya bastante deslegitimado, porque llegar a segunda vuelta no es que eres el ganador, es el menos perdedor de los menos perdedores, ¿no? Pues tienes que elegir entre el malo y el menos malo, ¿no? Eso fue lo que sucedió en la segunda vuelta, donde entra un gobierno ya con minoría parlamentaria, muy dividido, y que basa su victoria, ese es el elemento de la legitimidad, en promesas que incumple, ¿no? Entonces se da la ruptura, que es la esencia misma, la sustancia de la relación política, y legalmente puedes estar protegiendo, efectivamente, y es muy válido, pero es igual de válido que la protección legítima que generan los sectores que se consideran traicionados. Ahora quiero hacer un pequeño paréntesis, aquellos sectores donde, y aquí viene parte de la traición, parte de las afrentas constantes en estos 6 meses. No estamos hablando de las mismas grandes mayorías que aguantaban las afrentas de las épocas anteriores a la Revolución del 52 o en las dictaduras, donde la acumulación de la atención era más larga. Tenemos grandes grupos humanos organizados que han sabido estar en el poder con ciertos errores, pero han sido efectivos, mucho más efectivos en comparación de los otros, y han decidido que tienen no solo el derecho, sino la necesidad de estar en la dirección política, ¿no? Y eso los lleva a dar una dirección al país. Hay un candidato que, por más que se pueda intuir o no que te ha mentido, no ha cumplido lo prometido. Entonces, bueno, es muy simple. El contrato, la legitimidad del contrato no se cumple, por más que esté el papel, ¿no? Como dicen, el papel aguanta todo, ¿no? A la legitimidad se pierde. Entonces yo tengo legítimamente el derecho de decir que te me vayas. Entonces es una lucha que tiene mucho que ver con esa pelea de qué va primero, el huevo o la gallina, porque son los dos elementos de una estructura
que no puede vivir una sin la otra. Y para terminar cerrando lo que tú decías, y que han dicho mucho acá, ¿no? Que son pagados esto que el otro. Eso es parte del racismo estructural del país, ¿no? Lo que voy a decir directamente va a generar atención. Aquellos que dicen eso, que son pagados, que el narcotráfico paga, bueno, si a ellos les pagan y hacen cualquier cosa, te están proyectando a los demás. Yo sé muy bien que mucha gente, sí, efectivamente, hay una dictadura sindical, hay mucha dureza en los sindicatos, porque es el único mecanismo que han tenido para conseguir cosas durante décadas, pero tienen mecanismos que generan que sus peticiones se consigan, porque como dijo Felipe Quispe, bloqueando muchas veces la única manera que en este país te hagan caso. Y ahorita hemos vuelto a esa situación. Entonces se cree que son borregos. No son borregos. De hecho, han sabido resistir durante siglos, ¿no? Y ahora tienen un proyecto, existe un proyecto político mucho más grande y fuerte que está reencauzándose, y parte de ese reencauce es lo que está sucediendo ahora. Pero realmente, bueno, eso vamos a hablar después, pero eso del proyecto político que se está reencauzando, yo creo que... Es también mucho que hay que hablar, ¿no? Sí. Isra, ¿tú qué dices? A ver, esto de la democracia, ¿tú crees que está bien nuestro sistema democrático o habría que hacer algún cambio o mejorarlo de alguna manera o seguimos nomás como estamos? ¿Tú cómo lo ves? Claro. Bueno, yo lo veo así, la democracia es, tiene un apellido, ¿no? Se llama democracia liberal representativa. Eso es lo que vivimos. Entonces, la otra democracia, digamos, Te perdiste, Isra. Bueno, pobre Isra se ha perdido. Bueno, ahí está. Isra, nada. Ahí está, creo. Creo que no, creo que se perdió. A ver, yo para mí no, Dale. la democracia, como dice el Israel, no, es una democracia liberal representativa. Ya. El problema es el tema de la representatividad para mí. Pues bueno, liberal, sin meternos a mover eso. Isra, ¿estás con nosotros? Como el Señor. ¿Estás con nosotros? Sí. Ya, Isra. Estabas diciendo que hay una democracia liberal representativa. Exacto. Y esa democracia tiene unas reglas del juego. Chuta. Isra, tienes problemas graves de conexión. Ya, entonces, para mí el problema es, bueno, lo liberal quiere decir que tenemos ciertas libertades, ¿no? Como ciudadanos, lo que decía el pacto social, que decía el Arturo, ¿no es cierto? El gobierno nosotros como ciudadanos hacemos un pacto social por el cual decidimos que va a haber un Estado, vamos a vivir en un Estado de Derecho, que ese gobierno nos va a respetar unas ciertas garantías, ¿no es cierto? Que ese es el Estado liberal, ¿no es cierto? Y así vamos a vivir y vamos a poder actuar de manera libre, económicamente, haciendo nuestros negocios, mientras el Estado tiene unas funciones específicas que son cuidarnos, protegernos, ¿no es cierto? Y luego viene el Estado social, que bueno, nos da ciertos beneficios sociales también, pero bueno, pero básicamente es eso. Sin tocar eso, que digamos que esté bien, el tema de la representatividad creo que es lo que nos está fallando. Se supone que, por ejemplo, un diputado, un senador, representa al pueblo, a una circunscripción, a unos votantes, a una población. Y evidentemente eso no es cierto. Tú cuando ves a los diputados, a los senadores hablar, hablan por ellos. Dicen, a mí no me parece esto, yo no voy a votar por esto. O a mí me parece que sí. O sea, hablan por ellos. Nunca hablan por un grupo de gente que teóricamente representan. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es solamente teóricamente que representan a alguien. En la realidad, esta gente a la cual votamos, desde el presidente, los diputados, los alcaldes, todas estas autoridades a las cuales votamos, en realidad no nos representan, me parece a mí. En la realidad no nos representan para nada, ¿no? O sea, yo creo que la democracia está fallando. Entonces, yo creo que hay que reforzar la democracia y decir, bueno, hay que hacer otros mecanismos, que haya elecciones, que haya votación, pero otros mecanismos para habilitar a los candidatos, ¿no es cierto? ¿Se me está escuchando, Arturo? Porque dicen audio.
Sí, Ah, ya. Israel se cayó. En Israel nomás se cayó, ¿no? Bueno, entonces yo creo que hay que modificar el mecanismo electoral, que haya votos, pero la forma de definir quiénes van a ser candidatos es el tema, ¿no? Creo que estamos eligiendo mal, es decir, estamos aceptando como candidatos a cualquier persona. Los requisitos que pedimos a la gente para ser candidatos son mínimos. Prácticamente no exigimos casi nada para ser candidatos. Cualquier persona puede ser candidato. Y yo creo que el que pueda ser candidato tiene que tener un respaldo real de gente que está detrás de él y no 1, 2, 3, 10. Yo creo que tiene que ser un buen porcentaje del padrón electoral que esté detrás de un candidato, pero que no sean unas firmitas que en la corte electoral se fraguan y se ponen y llegas a tener 100,000 firmas y no existen en realidad esas 100,000. Tiene que ser otro mecanismo en que realmente se verifique que el que quiera ser candidato tenga ese respaldo de una buena masa de votantes, yo digo un 12% del padrón electoral, o 10, no sé, pero ahorita estamos con 1.5% de firmas del padrón electoral. Yo creo que eso tiene que elevarse a 10, por lo menos, por ciento del padrón electoral, para garantizar que el que salga elegido venga ya con un apoyo poblacional real, ¿no es cierto? Y no sea como ahora, por ejemplo, que nuestro presidente ha llegado a gobernar él y su primo. No tenía nadie más. Y todo el resto que están ahí son gente que se ha acomodado porque han ido eligiendo, que ni los conoce, y los va poniendo por poner a alguien. Entonces, ¿cómo va a gobernar alguien así? Es imposible, no tiene gobierno, ¿no? Yo creo que ese es el problema. A ver, Isra, no sé si puedes terminar lo que estabas diciendo. A ver, Javi, espero poder Dale. completar la idea. Ok. Y la democracia, además de, bueno, te escuché atentamente, implica varias cosas, ¿no? O sea, junto a esa palabra democracia se ejercen muchas cosas. Por ejemplo, la ciudadanía. Y la ciudadanía es una condición formal, ¿no? Que es parte, digamos, de la democracia liberal. Eh, y siento yo, mira, por ejemplo, otra vez vuelvo a mi caso subjetivo, estoy dentro de esto, en esta categoría me pude desarrollar como persona y como, bueno, como profesional y como en mis negocios y demás, ¿no? Entonces, seguramente como yo, otras personas también, digamos, y otro tanto no, pero son como reglas del juego en las cuales, digamos, uno se va acomodando y no implica, digamos, ser, por ejemplo, el aspecto racial no tendría que tener una cabida en esta formalidad, sino simplemente, entre comillas, tu capacidad, digamos. Entonces implica varias cosas, ¿no? Cuando hablas de democracia, a partir de ahí se puede ir ensilando muchas cuestiones que tal vez ya luego llegan ciertos puntos, ciertos nudos que van siendo ya contrapuestos a lo que, por ejemplo, estos grupos que se rebelan tienen criterios contrapuestos. Por ejemplo, lo comunal, que me llama la atención también en algunas defensas que hacen a ciertos grupos que reaccionarios, ¿no? Entonces, yo lo comunal no lo veo malo, lo veo bueno, pero también hasta cierto punto. Por ejemplo, la verdad a mí no me gustaría tener una propiedad comunal, o sea, prefiero que la propiedad sea individual, pero la acción puede ser comunal. Por ejemplo, estoy en mi barrio, podemos unirnos para hacer la limpieza, para hacer la arborización, pero, o sea, sí quisiera tener una propiedad privada, digamos, ¿no? Entonces, creo que son ciertos principios que tiene la gente, algunos los van pensando más, otros simplemente ven que el mundo es así y, bueno, lo viven, ¿no? Todos los días. Y hay otras personas que también quieren transformarlo. Entonces, esa conflictividad es lo que nos genera, ¿no? Y en estas luchas, digamos, históricas de estos pueblos, entre comillas, pueblos originarios, que para mí tampoco son pueblos originarios, o sea, pero bueno, se dicen así, y en su larga historia, en el devenir de esta larga historia, se ven todas estas contradicciones y estas luchas donde no es posible ceder, ¿no? Entonces ahí es que
recurrentemente volvemos al conflicto una y otra vez. Eso es lo que puedo decir de la democracia y una acotación más. El tema de si vos sos ciudadano en una democracia, lo que más importa es la igualdad formal. Y sobre esa igualdad formal, vos te vas desarrollando independientemente de tu raza, de tu posición económica, de tu nacionalidad y ciertos aspectos identitarios particulares, ¿no? Ya, gracias, Isra. Perfecto. A ver, bueno, entonces estamos hablando de esto, ¿no? De realmente cuestionarnos, criticar, analizar nuestra democracia, porque creo que desde ahí parten muchos los problemas que estamos viviendo, ¿no? La formación de un gobierno, cómo formamos un gobierno, cómo garantizamos que el gobierno que formemos sea un buen gobierno en el sentido de que tenga poder realmente y que realmente sea representativo, que tenga un apoyo popular realmente, es decir, verídico, digamos, ¿no? Entonces es un gran problema. También ahí, Arturo, nos preguntaban, te cuento, decían, pero ¿y cuál es entonces la diferencia entre el Estado plurinacional que estamos viendo ahora y la República? Porque este conflicto también se ve como eso, ¿no? Es un conflicto entre los que están de acuerdo con el Estado plurinacional y los que quieren que vuelva a la República. No sé qué les podemos decir, comentario a nuestros Claro, primero rapidito con lo que decías, es que lo que tú has planteado es tal cual el meollo del asunto actual. ¿Qué sucede? Que la autoridad con la que tú has votado, has elegido, y en base a tu legitimidad, se te vuelca. Se te vuelca y no cumple lo prometido, que siempre es lo que se ha hablado, ¿no? Se crea el mecanismo de referéndum revocatorio, pero solo a 2 años y medio, ¿no? Y ahora se pone en duda eso, ¿no? Es crítico. No, 2 años y medio es imposible, se plantea, ¿no? Porque realmente ha sido, pero una ruptura total de legitimidad. Existen las relaciones humanas, el divorcio, la disolución de contratos, ¿no? En lo político se cree que hay una especie de noción, y yo lo he notado mucho en las clases medias, de confundir la presidencia con un reinado. El presidente no es el rey de Bolivia, no hace lo que le da la gana. Él de hecho se debe al soberano que es el pueblo, ¿no? No está ahí para hacer lo que me dé la gana. No funciona de esa manera. Tiene que tener la capacidad política para que las decisiones que tomen beneficien a la mayoría. Y no lo ha hecho. No, entonces ahí, como tú has dicho, se pone totalmente en duda. Y también hay que ver extremos. Por ejemplo, las iniciativas de plebiscitos, referéndums, son digitales en Suiza. Pero la participación digital en Suiza es mínima. A la gente no le importa. Entonces también hay que pensar eso, ¿no? ¿Qué punto hay que encontrar? Es todo un tema para hablar. Ahora, con lo que tú me dices, la diferencia entre la República y el Estado plurinacional, es muy difícil para la gente entender que la construcción inicial de Bolivia, porque es realmente romperte el esquema mental y hasta entender que tu conocimiento del país y el país que crees es un fracaso como tal, un fracaso constante, entender que Bolivia fue fundada por un grupito de criollos que se creían blancos, negando al 99% de la población boliviana. Si uno entiende eso, la República, entiende realmente que eso es el inicio, la condición de origen errónea del país, del Estado boliviano, ya sea con Estado plurinacional o República, pero Estado boliviano, va a lograr entender el derrotero por el cual este país ha ido rebotando y rebotando y rebotando constantemente, ¿no? Es ahí donde está, en la raíz que viene. Y el Estado plurinacional, con errores, todo, tiene una estructura democrática mucho más amplia que trata, con errores, todo, con falencias, con corrupción, todo, de incluir a las enormes mayorías en la actividad política, ¿no? Hay un excelente trabajo hecho por Susana Bejarano explicando la raíz de este gran problema. Lo ha publicado en el diario El País de Tarija, creo, y del diario Red, que ese es el meollo, ¿no? Alguien me dijo una república y un estado es lo mismo. El Estado presidencial no. La democracia republicana es básicamente la democracia formal, solamente la democracia se reduce al voto cada cierto tiempo y le has delegado las decisiones a los
a los políticos que te traicionan, que es lo que ha pasado, es la mirada republicana, la mirada agonista, ¿no? Hacen lo que quieren, ¿no? Traicionan a quienes no han apoyado a las grandes mayorías, ¿no? Mientras que uno de los espíritus, con errores todo del Estado plurinacional, es una democracia directa, por mínimamente, con mecanismos como referéndums, plebiscitos, control social. Esas son. La democracia es mucho más amplia que solo votar y después dedicarte a tu vida. Es una cosa mucho más grande y es asumirlo como ciudadanos, aunque sea cansador y desgastante como pasa ahora. Pero ¿tú crees que realmente estamos en ese otro momento? No estamos, ¿no? Es una inspiración que ha llegado hasta cierto punto. Como todo, me encanta esta frase que alguien dijo, ¿no? Respecto a la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue la revolución que pudo, no la que quiso ser. Todas las revoluciones, todos los cambios son eso. Lo que pueden, no lo que se desea, ¿no? Y creo que hemos llegado a ese punto a asumir que también se ha agotado un ideario. Sí, yo creo que sí. Y también yo creo que David quería decir algo. Para mí hay que analizarlo desde el punto de vista del sistema económico, es decir, entre el sistema, en el Estado, en la República Boliviana, desde 1825 hasta 2009, digamos que se ha hecho la Constitución, era un sistema capitalista, ¿no? Sistema económico de producción capitalista. Y desde 2009 hasta 2026 es un sistema de producción capitalista tal cual. Entonces, en ese sentido no ha cambiado nada, ¿no? La forma de trabajo en este Estado plurinacional, con la forma de trabajo en todos el siglo XIX, siglo XX anterior, es la misma. Entonces, ahí hay un engaño, me parece, cuando la gente habla y dice, no, pero es que hay un cambio. Sí, en algunas cosas tal vez sí, como decías, en la inclusión política. Además que hay que pensar que la inclusión política comienza también antes del Estado plurinacional, comienza con la participación popular que hace el GONI. Porque ahí es cuando empiezan a haber elecciones en municipios, ¿no es cierto?, gobernaciones o prefecturas que eran en ese momento. Entonces, hay un momento anterior también. Entonces, pero de fondo, a mí en mi análisis, el fondo de todo, aparte de la participación política, es el tema económico. Entonces, mientras sigamos nuestro modelo económico capitalista, ¿qué quiere decir capitalista? Que básicamente la forma de producir es yo tengo capital, tengo dinero, invierto, alquilo un lugar, pongo una peluquería y contrato gente que trabaje ahí y esa gente trabaja para mí y yo gano el 80% de lo que se genera ahí y el 20% le pago a los empleados. Ese es el sistema capitalista. Bueno, es la propiedad de los medios de producción, exactamente, ¿no? Capitalista, ¿no? Entonces, si eso continúa, si eso no ha variado, pues muy poco ha variado, ¿no es cierto? En realidad seguimos nomás con lo mismo. Ahora, en ese sistema capitalista, claro que hay empresas estatales, claro que hay un Estado que tiene empresas y maneja cosas, como en todos los países capitalistas del mundo. No hay ningún país capitalista que no tenga empresas estatales, me parece que, o por lo menos tiene servicios, ¿no es cierto?, como educación, como salud, como Fuerzas Armadas, etcétera, que son del Estado. Entonces, en realidad, no hay, en ese sentido, hay una continuidad, en mi modo de ver, desde la República Boliviana a lo que estamos viendo ahora. Muy poco ha cambiado realmente, ¿no? Entonces, eso también hay que criticar y hay que ver hasta dónde, ¿no es cierto? Cada uno verá cómo trabaja, ¿no es cierto? Cómo es que viven, ¿no es cierto? Yo creo que el empleo, por ejemplo, en Bolivia, desde antes, desde el siglo XX hasta ahora, la mayor cantidad de gente que tiene empleo para el Estado, trabaja en el Estado, ¿no es cierto? En la Caja Nacional, en la policía, en las Fuerzas Armadas, en un ministerio, en YPFB, ¿no es cierto? Trabajamos para el Estado, muy poca gente tenemos trabajos para un empleador privado. Y la gran mayoría de gente no tiene trabajo, ¿no es cierto? No tiene empleo. Lo que hace es comprar cositas y vender, o hacerse al que es el emprendedor y hacer tucumanas y vender en la calle. O sea, eso es lo que hacemos la gran mayoría, ¿no es cierto? Entonces, habría que criticar desde ese punto de vista también. Isra, ¿qué más? Luego estaba otra pregunta, que también, bueno, para que la vayan pensando, que decían ahí, y entonces, ¿cuál es la solución? Que venga Lara, hablando de ya la solución del tema, ¿no? Dale, Isra. Ah, sí. Hasta le hicieron una canción, ¿no? ¿A Lara? Que Lara más que Eso buena. lo sabía yo. Y bueno,
Eh, Justamente los movilizados pues tienen su propia agenda, ¿no? No está Lara ahí, me parece, Y entonces, sino que lo que han pedido es las elecciones. ¿cómo lo ves tú, Isra? ¿En qué va a acabar esto? ¿O cuál podría ser una salida? Ya que hay como una cerrazón, digamos, ambas partes están en que no van a ceder. Sí. Pienso, hay salidas capaz catastróficas, así, pero en lo inmediato, ¿verdad? Imagínate, estado de sitio es algo que se ha esperado hace más de 1 o 2 semanas atrás y no se daba hasta ahora, ¿no? Y puede que se dé y hay grupos que lo van a resistir. Más que todo ya se ha visto en San Julián, ¿no? Luego, lo alto, bueno, la carretera Oruro, Cochabamba, igual son espacios bastante riesgosos. Entonces, de lo que derive de eso, me parece que ahí va a haber una imposición. Si el Estado va a prevalecer o los movilizados van a prevalecer. Entonces, creo que en este punto ya de la historia estamos en un momento de ejercicio de fuerza y también son fuertes los movilizados, ¿no? No es que son débiles tampoco. Entonces, es una situación bastante compleja de predecir. Así lo veo yo. Y como muestra, no sé si han visto ustedes la participación del diputado Carlos Alarcón, ¿no? Bastante activo en el Parlamento boliviano. Entonces ha ido proponiendo leyes y él, al ver que no se daba el estado de excepción, incluso ha propuesto que haya un referéndum revocatorio anticipado para el presidente. Entonces esa también es una muestrita de que la gente de las ciudades va a ir con el que sea más fuerte, ¿no? Incluso Carlos Alarcón en esa posición ha mostrado cómo la gente citadina, digamos, entre comillas, puede reaccionar. Si el presidente no da el estado de excepción o demora lo suficiente como para perder la fuerza, entonces también ellos se suman a que se vaya el presidente, ¿no? Pero de una manera tal vez ya más reforzada, digamos, un referéndum o algo así, ¿verdad? Pero también luego se sumarían a que se vaya paz, porque tampoco puede imponer su agenda, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión de que... Pero Lara no creo. O sea, Lara no es querido ni por uno ni por otros. Creo que ha perdido la brújula y él no es parte del futuro en ninguno de los escenarios. Ya, entonces tú ves que podría darse o sea, que toda la gente ya empieza a pedir revocatorio. Puede darse que puedan pedirse revocatorio o si el Estado se impone y apresa de una manera, digamos, bastante rápida a los dirigentes sindicales y disuelve todo, por ejemplo, saca una ley antibloqueos y comienza a hacer en tiempo récord ciertas medidas, digamos, que aseguren la potencia, digamos, de la administración estatal, entonces también la gente lo va a respaldar, ¿no? Al Estado. Pienso que de uno y otro lado se puede dar. Ya, Isra. A ver, Arturo, nos hemos pasado el tiempo, pero está bien, yo creo que la charla está bien. ¿Tú cómo lo ves, la solución? Porque sí te escucho, sí. Arturo. Cada semana que pasa, te digo, Arturo, como que el pronóstico va cambiando, ¿no? Porque van cambiando también las condiciones, la situación, ¿no? Efectivamente. Lo que había planteado Carlos Alarcón, que mencionó Isra, no, jurídicamente es imposible, te lo digo como abogado, ¿no? El límite lo establece la misma Constitución, ¿no? Los revocatorios son sí o sí 2 años y medio, ¿no? Entonces ya el mecanismo, el mismo mecanismo limita la celeridad de la necesidad. Además que los plazos los plazos que hay que cumplir son muy difíciles. El único revocatorio que ha habido lo ha movido bien guiado como ciudadano, pero siendo presidente Evo Morales, el que perdió Manfred Reyes Villa, Pepe Lucho Paredes, Cosillo, ¿se acuerdan, no? Que se llamó el revocatorio famoso, ¿no?
Sí. Y hay otro elemento clave, necesitas sí o sí un tribunal constitucional pleno con todos sus miembros sin acefalías. Para eso necesitas una elección para elegir los miembros del Tribunal Constitucional, que es definir la constitucionalidad o no de las preguntas, todo. No se puede. Es decir, esa clase política, ese botín político que tú has dicho que es el Estado, que siempre lo ha sido Bolivia, ¿no? Un país que no ha tenido una burguesía ni siquiera, no se puede llamar a la clase alta burguesía, no tiene características de burguesía ni siquiera, ¿no? El único intento que existió realmente en un momento el primero fue el gremio de azogueros y mineros potentados de Potosí, cuando aún éramos colonia y fracasó. Después vino el intento de que el Estado tome lugar de la burguesía con la Revolución del 52 y fracasa nuevamente, ¿no? Entonces no tenemos ni siquiera esa noción mínima de una estructura social que hasta el marxismo reconoce como parte necesario para el paso al estado del socialismo y el comunismo, la existencia de una burguesía que va a generar una estructura. Ni siquiera se ha logrado eso. Este país fracasa constantemente en eso. Lo único que lo mantiene es la bondad de su gente. Suena muy poético todo, pero lo único que lo mantiene es la identidad y la bondad de su gente, ¿no? Entonces, esos mecanismos no van a avanzar, los jurídicos. Los digo como abogado. No, yo creo que va a decantar por el hecho de la renuncia en algún momento de Rodrigo Paz, ¿no? El divorcio está hecho, ¿no? Es como cuando estás viviendo en la misma casa, pero ya alguno empezó el divorcio y cada uno tiene su pareja. No, ya esa unión ya no va. No, esa familia ya no existe, ese núcleo matrimonial ya no existe. Se va a dar en algún momento. Ahora, ¿qué significa? Se va a acelerar el proceso de descomposición de este accidente político, porque como dijo Israel, Lara tampoco tiene apoyo, aunque está siendo astuto, entre comillas, moviéndose de cierta manera que quiere generarse un cierto apoyo. Por ejemplo, hace unas horas estuvo en la FELCC visitando a los dirigentes de la COP que fueron aprehendidos ilegalmente, ¿no? Está intentando ganarse su base social. No veremos hasta dónde llega, ¿no? Y llegará en algún momento cuando esté, porque la norma lo establece, la Constitución lo establece, va a ser, y después va a venir el presidente del Senado y de la Cámara Baja de Diputados, los asambleístas, que estará obligado a convocar elecciones. Todo ese tiempo se tiene que generar un proyecto interesante de los sectores progresistas. Si no, habríamos perdido una oportunidad histórica y los siguientes 5 a 10 años van a ser catastróficos, realmente catastróficos para Bolivia. Podríamos realmente, ahí sí podríamos volvernos a un estado inviable. Estoy siendo terriblemente apocalíptico, pero espero estar exagerando, pero puede ser, si no se ponen realmente las pilas de determinados sectores, referentes políticos, perderíamos una oportunidad histórica y realmente se arruinarían muchas cosas. Sí, bueno, gracias Arturo, gracias a todas las personas que han estado en el chat. Vivan los bloqueos contra el dictador. Hay gente que va también diciendo su palabra. Ya perdió mucho tiempo Paz, dice, ¿no? En la ciudad ya no lo quieren. Todo eso, ¿no? Claro, es bien difícil pronosticar a ver qué va a pasar, pero sí yo creo que hay que, no porque somos adivinos, sino porque en toda ciencia, a pesar de que la historia siempre se le critica que no está en ciencia, pero en toda ciencia tratas de pronosticar, ¿no es cierto? Tratas de ver qué va a pasar en el futuro, también para eso hace ciencia, ¿no? Para prevenir, para ver qué va a pasar. Entonces, sí, está bien difícil saber, ¿no? Yo metería en la ecuación el tema de Estados Unidos, es decir, los intereses extranjeros, que me parece son muy fundamentales. Muy buena idea, sí. ¿No? Porque eso mueve muchísimo. Yo creo que este gobierno en realidad se está manteniendo en gran parte por esos intereses extranjeros, porque yo creo que aquí mismo hay muy poca gente que, Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, los empresarios del Oriente, el Comité Cívico de Santa Cruz, yo no sé hasta qué punto ellos lo están aguantando a este gobierno. Creo que tiene más apoyo afuera que adentro. Entonces también habría que ver eso, ¿no? Estados Unidos hasta qué punto está dispuesto a involucrarse en Bolivia y realmente sostener este gobierno más allá de discursos o textos en Twitter, ¿no? A ver hasta dónde va a ir, ¿no? Habría que ver eso.
Y si no va a haber apoyo, Estados Unidos es un gobierno muy pragmático y es capaz de apoyar hasta Evo Morales. Yo creo que si Evo Morales dice, no, yo todo bien con Estados Unidos, pues lo va a apoyar Evo Morales. A Estados Unidos no le importa si es un gobierno comunista, es un gobierno capitalista, no le interesa. Lo que le interesa es que le entreguen recursos naturales y punto. Después no le interesa qué hagamos con nuestras vidas. Entonces, no le interesa el narcotráfico, no le interesa nada. Le interesan los recursos naturales que hay aquí, tienen que aprovechar. Entonces no sabemos, ¿no?, qué va a venir, y como dices vos, Arturo, a ver cómo podemos generar un proyecto que tome las riendas y que lleve adelante un gobierno que no sabemos qué plan va a tener, qué programa va a tener, ¿no es cierto? Tal vez sea un programa, no sé si de cambios rotundos o más bien moderado. Para mí, por ejemplo, que una de las cosas muy importantes que habría que cambiar, sin pensar en llegar al socialismo ni nada por el estilo, dentro de nuestra democracia liberal, lo que quieras, pero cambiar el tema electoral, cambiar la forma de cómo vemos, cómo se construye un gobierno a partir del voto, ¿no? Entonces, eso habría que trabajarlo, y si logramos, a mí me parece, ese cambio, por ejemplo, ya avanzaríamos bastante, porque los siguientes gobiernos que vendrían serían diferentes a los que tenemos ahora, y tendríamos otra mirada, ¿no? Y bueno, y habría que pensar, Arturo, ¿no?, el tema ya de, bueno, vamos a ir por lo que nos está exigiendo el FMI para que nos dé un préstamo, o no, o cómo vamos a ir manejando eso. Hay que reducir los funcionarios públicos para reducir el déficit fiscal. ¿Qué hay que hacer, no es cierto? Ya esas cosas habría que verlas, cómo ir trabajándolas, pero todo depende de qué va a venir, ¿no es cierto? Yo creo que evidentemente lo más probable hasta ahorita, creo que es que va a renunciar este gobierno, si no ahora, en cualquier momento, ¿no? Y bueno, habrá que ver eso, todavía no podemos decir mucho. No sé si tienen alguna cosita más que comentar, porque en el chat también ya hemos quedado en las consignas. Países de Europa y Canadá son socialistas, están súper bien. Sí, es verdad, ¿no? Bueno, no son socialistas, ¿no? Son, como decimos, un estado social, ¿no? Social de derecho. Un estado de bienestar. De bienestar. De estado de bienestar, ¿no? Socialdemócratas. Socialdemócrata. Socialista, yo dejaría el término socialista para la Unión Soviética antigua, los países del este de Europa antiguamente, o sea, en el siglo XX, dejaría para China, dejaría para Vietnam, para Corea del Norte, para Cuba todavía, pero después muy difícilmente. Y hay muchas cosas también a criticarse, no hay ningún modelo estatal ni ideológico perfecto, ¿no? Claro, no hay de nada. De hecho, nada de eso. No hay nada perfecto, no hay nada como puro. tú decías, Javi e Israel, para ir cerrando, ¿no? Claro, yo también, llegamos a eso, ¿no? La renuncia es prácticamente un hecho. Si no se da ahora, se va a dar a futuro, de aquí tal vez a unos meses, algo por el estilo. No, yo creo que por eso también, con esto quiero cerrar, está calculando el tema del estado de excepción, que está muy limitado por la misma Constitución y el Pacto de Costa Rica. No, lo más probable es que si se lo aplica, acelera, es un catalizador de una caída ya prácticamente anunciada. Tal vez, y aquí ya entra en especulación, Rodrigo Paz y su gabinete están acomodando sus situaciones para que cuando venga la debacle inevitable, caigan lo mejor parado posible, ¿no? Cuando el buque está por chocar, preparas las cosas para que el daño sea lo menos posible, ¿no? Así lo veo. Ya, chévere, aquí le estoy contestando. Bueno, le contestaré. Dice Estrella, no, porque son socialistas en Dinamarca. Para mí, socialismo es el país que tiene un solo partido, que es el Partido Comunista de ese país, y que controla todo. No hay una democracia liberal como en Bolivia o en otros países que hay diferentes partidos. Es otra forma política, otra manera de entender la política y la economía. Es diferente, ¿no? Entonces, bueno, habría que pensar eso para otro día. Bueno, muchas gracias. Es espectacular lo que es Estrella, podemos hablar de eso porque hay muchas cosas interesantes ahí. Y gracias a todos por haber estado. Y también gracias, Isra. No sé si te quieres despedir también. Gracias por haber estado, Isra. Gracias Javi, gracias Arturo por sus palabras, bueno, por este análisis que hacen de la situación boliviana.
Y si es que, como dicen, para mí, a mi entender, va a prevalecer el Estado. Lo veo que va a prevalecer en esta semana, sin embargo, no es la finalización del problema, ¿no? Y volviendo al librito que estuve leyendo de Sinclair Thompson, habla pues de Tupac Katari, ¿no? Cuando lo cuelgan, cuando lo han matado en 1781, la revuelta no ha acabado, sino que se ha ido a planos más regionales, ¿no? Entonces, y después de eso ha vuelto a explotar en 1811. Entonces son problemas que no son sencillos de resolver. En lo coyuntural puede bajarse la tensión, pero ¿hasta cuándo? Claro, ¿no? Por momentos. Y con eso me despido. Chévere. Ya, gracias, más bien, gracias por haber estado, Israel. Gracias, Arturo, y gracias a todos. Y bueno, nos vemos el próximo domingo a las 9:30 de la noche otra vez para seguir hablando de temas de la coyuntura, de la política que está pasando en nuestro país. Y a veces en el mundo, bueno, también hoy día eran las elecciones de Perú, todavía no se sabe el resultado definitivo, pero también va a ser importante para nosotros saber quién gana, ¿no? Bueno. Sí, va a tener su efecto, ¿no? Sí. Nos vemos pues, Arturo, Israel. Un saludo a todos, nos vemos el domingo, gracias. Chao, chao, gracias.